¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Plaxi Talks, bienestar en cada palabra. Felices hoy día ya llevamos 8 capítulos, muy contentos de poder estar comentando todo lo que tiene que ver con gestión de personas, recursos humanos, bienestar, diversidad e inclusión, felicidad y una serie de temáticas que hemos estado abordando a lo largo de estos 8 capítulos. Hoy con diversidad e inclusión y le pusimos 2 puntos, construyendo entornos laborales para todos. Me acompaña y tengo el honor de estar con 2 grandes líderes, referentes, si se quiere, de esta temática. Francisca Sanz, perdón, ahí sí, administradora pública, cientista política, ha hecho su ejercicio profesional en el sector público, organismo centralizado, por supuesto que en materias de inclusión social, experiencia también en asesoría parlamentaria, evaluación de proyectos, labores docentes, podría seguir y seguir, bueno, pero... Qué buena presentación. O sea, Francisca, amante de la vida, madre, pero sobre todo abuela de un nietecillo de 1 año y 6 meses que la tiene loca, y a ella dice que le encantan estos espacios de conversación. Por otro lado, Emilia Barca, politóloga, gerente en Deloitte, con 10 años de experiencia enfocada en transformaciones de la fuerza laboral, especialista en experiencia del colaborador, diversidad, inclusión, liderazgo, alineamiento estratégico y apasionada por compartir buenas prácticas, experiencias y crear redes, y es por eso que está aquí. Y eres amante de... Muchas cosas. Soy amante de viajar, súper patiperra, amante del pádel, del flamenco, de mi perro, de mi gato y de mi marido. Excelente. El marido al último. Sí, es. Es el Lucas. Lo mejor para el final. Muy bien. Lo mejor para el final. Oye, diversidad e inclusión. Conversando antes con Francisca, antes de ponerle rec a esto, decíamos que la inclusión no es un lugar al que hay que llegar. Es un camino constante, permanente, una carretera de la cual uno no se debería o no salir de ahí. ¿Alguna visión en general cuando les digo diversidad e inclusión, así como de lo primero que se les viene en la cabeza? Está de moda. ¿Está de moda? Está de moda, es tremendo. De verdad que es algo que y me pasa cada día más. ¿Con una buena connotación? Buena connotación. Ya. Pero igual me genera sentimiento encontrado. Yo digo, algo que estamos conversando, yo que vivo bien en el mundo corporativo, pero conozco bien el mundo público, es algo que sale en la palestra, gana votos en el mundo público, gana buenos empleados en el mundo privado, pero digo, ¿por qué tiene que ser un tema? Como un eslogan. Me encanta que tiene que fluir, somos quienes somos distintos, todos y todas traemos cosas distintas a la mesa. ¿Por qué hay que empujarlo? Después vamos a hablar del por qué y vamos a ver técnicas y seguramente experiencia, pero digo, ¿por qué no puede ser ya natural? Cada día más. Eso me pasa. Sí, a mí me pasa igual. Lo que le pasa a Emilia es como... está como bien manoseado, digamos, el término. Diversidad. Para mí, diversidad e inclusión son partes. O sea, uno no puede hablar de diversidad sin... obviando la inclusión. O sea, son como socios estratégicos. ¿Cachai? Y sí, también comparto 100% lo que dice la Emi. Sí, Mili. La Mío. Mili. Fran Milito. Y claro, me pasa también lo mismo. Es como, somos inclusivos, que es un poco lo de conversar. Es como si fuera la meta final, como el objetivo final. No, pues es un círculo virtuoso, es un tránsito constante y que debe ser evaluado, digamos, planificado. No es como somos inclusivos y listo, nos quedamos ahí. No. Y recojo también lo que dijo la Mili, o sea, todos somos diferentes y que son como, uno habla como desde lugares comunes, ¿cierto? Sí. Como para no dar como definiciones más académicas. Sí, evidentemente somos todos diferentes. Pero es tan difícil y tan simple a la vez que aquello sea un valor, no tan solo dentro de las organizaciones, dentro de donde participamos, incluso en el núcleo familiar, cuando sentimos como diferentes a la familia, porque o pienso diferente. Entonces no debería ser tema, ¿o sí? No debería ser tema. ¿Cómo la discapacidad? Como el comando higiénico. A mí me pasa algo muy heavy, es yo que vivo en este mundo corporativo, parte de lo que nosotros hacemos, y me encanta porque cuando mi equipo escuche esta cuestión se van a reír de mí. ¿Por qué? Porque yo lo digo, pero además porque es como dispararme a mí misma en los pies. Yo que vivo de esto, de este mundo de hacer estrategias, de implementar estas cosas, yo
entro a una empresa nueva a trabajar estos temas y digo, yo estoy trabajando porque ojalá de aquí a 5 años más mi cargo no exista. No tiene que existir. No tiene que haber alguien que te haga una consultoría en diversidad y inclusión, no tiene que ser un tema para tu empresa, tiene que fluir. ¿Por qué? Porque naturalmente vamos a tener cosas distintas y todos pensamos diferentes y todo, perfecto. ¿Por qué tenemos que hacer un tema de esto? Hay casos de negocio detrás de esto, que hay números que respaldan de por qué tenemos que hacerlo, por qué es interesante, por qué es importante. Y además, porque nadie quiere ir a trabajar y pasarlo mal. Caro, terrible. Sí, aparte pasar la mayor parte del tiempo. Todo el día. O sea, claro, en ese espacio de trabajo y que tiene que ver además como lo que dice la Mili, o sea, la valoración de la diferencia, de las particularidades más que la diferencia, porque somos todos diferentes, también tiene que ver con el autoestima. Y te refuerza la autoestima y te da también un espacio como más seguro, más como desarrollarte libremente, con mayor confianza, ¿sí? O sea, para mí tiene pura ventaja. Total. Y también lo que se leer, o sea, no quiero que... La idea es que uno pueda entregar como herramientas a las organizaciones o qué sé yo, lugares donde puede intervenir, pero que ellos después la autogestionen. No depender de otra entidad para aquello. O sea, que salga algo natural nomás detrás de eso, que no, como decíamos, no, que no sea tema, sino que ya es parte de la... es inherente. Exacto, como del ADN de la... Claro. Oye, y dentro de eso, estamos acá, vámonos al foco en las organizaciones. ¿Por qué es importante el tema de la diversidad en los lugares de trabajo? Yo creo que más que la diversidad, porque de nuevo para atrás, diferentes somos todos. Incluso personas que hayan, no sé, mismo género, mismo rango etario, que hayan estudiado lo mismo en la misma universidad, les apuesto lo que quieran, que son 100% distintos. Porque crecieron diferentes, porque uno al mundo del trabajo trae también lo que tienes para atrás. Tu maleta de cosas, de experiencias, de vivencias, de creencias, de familia, de todo. Incluso las maneras de pensar. Entonces, como ya somos diferentes, esto es un gran check. Inclusión. Equidad. Tener un espacio que todos tengamos la misma oportunidad de acceder a lo mismo y que sea mi decisión si participo o no, si soy parte de o no, qué tanto traigo o no, eso es lo que tenemos que apuntar. Y eso sí se hace con políticas, con programas, con procedimientos en una organización privada. Público, evidentemente, sabemos que los tiempos son más largos, pero funciona de la misma manera. Y finalmente esto te asegura cosas como que la experiencia de las personas sea mejor, que la gente lo pase mejor cuando venga a trabajar, pero también te asegura que los equipos 50% de probabilidades que alcancen resultados financieros más rápido. Eso te iba a decir, como cuál es el impacto, porque a ver, están las personas que quieren hacerlo porque de verdad les nace hacerlo, digo, como líderes en las grandes organizaciones, directorios, qué sé yo. O que no hay que convencerlos. Exacto. Claro, porque es parte de su sello, y los otros que ven números detrás de eso. Que uno puede decir, no está mal, pero ya, ok, dilos. Pero claro, exactamente, es otro camino para llegar a eso. ¿Cuánto impacta como estadísticamente eso? Mira, estos casos de negocios se van actualizando poco a poco y de hecho yo creo que ya a estas alturas del partido hay cosas que... Y si uno se mete, yo sí súper busquilla, me encanta, de los politólogos que sé. Y me meto mucho al Harvard Business Review y salen muchos artículos interesantes que ahora dicen que ya no hay que hacer un caso de negocio, sino que hay que hacer un caso de experiencia. Y son los números que te das. Pero cuando uno habla de negocio, o sea, está comprobado que uno puede llegar a ser 6 veces más innovable en un equipo de personas que sean distintas, pero que se sientan parte. Entonces yo me siento a la mesa y me siento con la confianza, la seguridad psicológica, el espacio de decir, levantar la mano, pienso distinto, hago las cosas a mi manera, más radical, más disruptivo, más diferente, o incluso súper estandarizado, súper metodológico, pero me siento con la potestad de decirlo en la mesa. ¿Qué pasa? Se toman las ideas, no se toman, se hacen las cosas de manera distinta, y en ese espacio 6 veces más probabilidad de ser innovadores, de solucionar cosas de manera más rápida, de ser mucho más ágiles, incluso de anticiparnos a cualquier tipo de problema a nivel laboral. Sí, es súper importante lo que dice la Mili, y además es un reflejo de no tan solo lo que es, sino que es como perfeccionar, digamos, más que perfeccionar, yo creo que como en realidad incorporarlo como un valor. Y porque es así, o sea, lo que dice la Mili no está alejada, yo como haciendo el sí. No, correcto. Sí, es correcto. Como la jueza del recato. Porque sin duda impacta en el ámbito financiero, en los números, en la productividad, y lo podemos ver reflejado en nuestro desarrollo personal. O sea, si estamos en un grupo donde todos pensamos igual, claro, pues al principio te ves como identificado, ¿cierto? Como
la mutua representación interna que uno pueda tener. Pero lo enriquecedor es cuando existe ese debate o la forma de solucionar las cosas de una manera diferente. Porque además, en las organizaciones, eso, ¿por qué adquiere un valor mayor? Porque te otorga mayor flexibilidad, entender el mercado también, que es diverso. Los consumidores son diversos. Cuando hablamos de esto de la diversidad y la inclusión, pero la diversidad, principalmente también los consumidores son diversos. Las personas con discapacidad también son consumidores. Eso me preguntar porque la diversidad, el concepto de diversidad, uno, ¿dónde lo asocia en lo inmediato? Porque uno puede decir en algo desde el género, en algo desde el rango etario. ¿Ustedes creen que está como en Chile marcado como hacia algún lado o la gente entiende el concepto de diversidad de manera integral? No, se entiende. En Chile está, en América Latina, no es un juicio de valor de Chile. En América Latina todavía estamos pegados hablando del género, todavía estamos pegados hablando de las personas con discapacidad. Tenemos que legislar para que las empresas puedan o deban contratar a personas con discapacidad. Todavía estamos pegados ahora, hace poquito, empezamos a hablar de pueblo originario y reconocimiento a las tierras y a nuestros antepasados, etcétera. Y recién ahora último, sobre todo en las empresas un poco más de corte anglosajón, estamos hablando de neurodiversidad. Porque nos estamos dando cuenta de que, el TDA, por ejemplo, está diagnosticado en algunos casos o subdiagnosticado en otros casos, porque también hay un montón de teorías de aquí de género y diversidad e inclusión de cómo se diagnostica el TDA además. Pero además nos estamos dando cuenta que la gente es súper hiperfuncional cuando viene a trabajar, entonces las virtudes que tiene una persona que pueda tener un tipo de diagnóstico, tremendo. En cambio tú te vas, yo que trabajo en esta red enorme de empresas, tú te vas afuera y raza es un temazo en otros países. Y hablan, y la distinción de personas de color, de personas blancas, etcétera, es un temazo. En Chile no se toca porque es parte cultural también. Y estamos todavía pegados a género, cosa que para otros países en verdad es como, ¿de verdad estás hablando de esto todavía? Entonces, acá está bien suscrito, yo te diría estas 3 cosas. Mujeres, personas con discapacidad, en algunos casos inmigrantes, en otros no, en algunos casos pueblos originarios, en otros no, en algunos casos de edad, en otros no. Cuesta que vean que nos podemos sentar en la mesa 10 mujeres de la misma edad, mismas carreras, misma universidad, y es muy probable que vamos a diferir en todo lo que estamos hablando. Y no es solo por ser mujer, es porque hablamos un montón de cosas distintas. Por lo que decís tú, por el background con el que viene cada uno en esta diversidad. Oye, ¿y cómo se hace para las distintas empresas? Hay empresas que vienen con grandes programas, grandes políticas de diversidad e inclusión, y otras que están partiendo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan estas empresas en diversidad e inclusión? ¿Cuáles son las barreras o lo primero que se van topando cuando alguien quiere trabajar y decir, ya, yo quiero tomar estas temáticas y profundizarlas, pero no sé mucho, no sé? ¿Cómo ustedes le aconsejarían por dónde partir un poco? Bueno, yo creo que ahí, primero, rescatar una frase que dijo la Mary, que para mí yo lo utilizo siempre porque en realidad es como un eje, es lo que nos da la luz, digamos, en el túnel. ¿Cuál es el objetivo de la inclusión? Es igualar oportunidades en igualdad de condiciones. Por lo tanto, cuando analizamos cuáles son las barreras o cuáles son las principales dificultades, es justamente generar entornos accesibles. Y cuando hablamos de entornos, no solamente como por donde caminamos, lo que tiene materialidad, cómo comunico que sea accesible. Que no esté orientado, por favor, como a accesibilidad a personas con discapacidad. Un colaborador que puede tener una baja escolaridad o una baja instrucción. Y hay índices en Chile, hay estadísticas que dicen, no recuerdo en este minuto como el porcentaje exacto, pero es muy alto, de que los chilenos no entendemos lo que leemos. Sí. Y firmamos O no leemos. y nuestros contratos de trabajo son las letras chicas. O sea, yo creo que eso también hay que ir a ampliarlo. A eso se refiere la accesibilidad. En la medida que yo elimino barreras, voy generando justamente esta igualdad Sí. de oportunidades. Entonces, nunca, no podemos analizar o reflexionar en torno a eso sin contemplar aquello. Eso es como un eje fundamental. ¿Por qué? El por qué. Y eso tiene que ver con la dignidad humana, con el respeto, en realidad el respeto. No como que hay grupos que son diferentes, por lo que dice Dani. Claro, todavía nos vemos circunscritos cuando hablamos de diversidad, es que hay 3 grupos, por supuesto.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas mayores? El edadismo o el capacitismo en el caso de las personas con discapacidad. O sea, hay todavía muchos sesgos. Pero creo que lo principal para iniciar cualquier, digamos, intervención o comenzar un plan es tomar conciencia y tener como decir, ok, este es mi punto de partida, esta es mi fotografía actual. Un diagnóstico es crucial. Porque eso Por ahí partiría entonces, el diagnóstico. Tú y conmigo Un poco antes. Claro. Y me contrataría a mí misma. Si eres súper honesta, me contrataría a mí misma, no por nada, pero no. Pero efectivamente, partir de un diagnóstico, pero más que un diagnóstico, tienes que partir conociendo a la gente con la que trabajas. La fuerza laboral, cómo está compuesta. Y en verdad uno dice, lo damos por hecho, pero de repente yo misma que trabajo en esto, llego a las empresas y le digo, ok, datos de tu fuerza laboral, no tienen. No tienen más que de la rubia, nada. Y más que no tengan nada, porque hay empresas que son más mateas y sí los tienen y tienen unos sistemas, de hecho plataformas que ayudan un montón a recopilar esos datos, pero no toman decisiones en base a los datos. Entonces yo te digo, ok, muéstrame el dashboard de cómo está compuesta tu fuerza laboral. Y ahí, cuando empiezan a mirar los gráficos de cómo está compuesta, las edades, las carreras, incluso los backgrounds. Gente, me ha pasado el relevismo. Me ha pasado en organizaciones que le hemos ido a preguntar incluso por la composición familiar de las personas y lo ponemos en los dashboards. Es decir, estás casado, estás casada, estás divorciado, no sé qué, ok. Tienes pareja, ok. Tu pareja tiene hijos, viven con ustedes. Toda esta composición te da un nivel de información tremendo. Evidentemente, cuidando los datos, cuidando la privacidad de las personas. Hay muchos datos que son sensibles y hay otros que además tú puedes escoger si compartirlos o no, está perfecto. Pero no saber un curso de tesis, no. Datos, tener un objetivo. Y yo creo que con todos esos datos uno finalmente también puede hacer políticas de beneficios dentro de la empresa. Si yo ya me doy cuenta que el 80% de mis trabajadores todos tienen 2 hijos, bueno, entonces voy a pensar en un paseo de fin de año más cototo o que vengan a la oficina cada cierto tiempo, ¿cierto? Que son como los clásicos. O lo que pasa ahora, nos pasa un montón y es, tienes una fuerza laboral, y esto lo podemos hablar cuando hablamos de generaciones, pero es un fenómeno tremendo, lleno de millennials y Gen Z. Que hoy en día cada vez más me meto en el saco, tenemos hijos más tarde. Si yo de repente me ha pasado a mirar organizaciones en las que yo digo, la encuentro tremenda, potentísima, me mueve un montón, veo la lista de beneficios y yo digo, ninguno para mí, porque no soy mamá. No soy mamá y aquí no tengo acceso a nada. Entonces no tengo ni día libre porque se espera que yo trabaje 24 sitios porque no tengo hijos. No, yo también quiero pasear con mi perro. Saldría a pasear, quedarme cual villana de Disney haciendo el cariño al gato. O sea, y está perfecto, es parte de mi vida. Y el día que tenga hijos también quiero tener el espacio para tener a mis hijos, llevarlos a la oficina, ir al paseo con ellos, no sé qué. Entonces, te da un montón de información los datos, pero también te da políticas certeras, porque no es lo mismo decir, voy a hacer una política de género porque hay que incluir a las mujeres. Claro. ¿A qué vas? Porque la normativa me lo exige. Y das cuenta que tu fuerza laboral después el 60% está compuesto por mujeres. Ajá, y ahora acabo. Eso no significa que eres inclusivo. Porque además me pasa que está uno mínimo entender, datos, mirar. Pero los líderes, de nada me sirve tener un súper equipo de recursos humanos, de gestión de personas, de people, de como lo queramos llamar hoy en día, con una política súper robusta, con un líder que traten de empujar esto, un gerente, un supervisor, lo que sea, que trate de empujar la temática de diversidad e inclusión. Pero si tu comité ejecutivo no está subido al carro, es como que tengas una mesa a 3 patas. Se te va a caer. Se te va a caer. Es como cuando en aquel momento, hace años atrás, previa a la pandemia, empezamos a hablar de cómo vestirnos para ir a la oficina. Y esto no es que no tenga que ver, pero conecta mucho. Y empezamos a decir, vamos a vestirnos más sport para ir a la oficina. Las mujeres dejamos de usar el jeans de él, el viernes casual, las mujeres dejamos de usar tacos. Ahora vamos a la oficina con jeans y maravilloso, nadie nos mira como bicho raro, ni hablar cuando empezamos a usar zapatillas. Yo amo usar zapatillas porque mido 1,80 m y no me soporta cuando me pongo tacos. Ay, qué envidia. Terrible. Envidia. Digo ya, es necesario, Lo dice así tan suelta de cuerpo. es que ya todo acostumbrado. Entonces, después de todo esto, yo digo, imagínate, entonces, y hay muchas organizaciones, mucho en la banca, muchos estudios de abogados, qué sé yo, hicieron listo, Jeans Day, que el gerente general sigue viniendo con corbata, o la gerente general sigue viniendo con traje de 2 piezas. No, jamás no venir la gente con jeans. No, el cobarde, no. Posible. Pero mira, eso que comenta la Emi es como la punta del iceberg. Sí, Diría yo, por supuesto. Porque tiene que ver con, se relaciona directamente desde mi punto de vista, con la diversidad. Total. O sea, la diversidad debe permitir, como imperante, poder desarrollarte libremente en el espacio, en este caso, en el espacio laboral.
Y eso, o sea, la vestimenta es un signo como de mi personalidad, una característica personal. Si aquello no es respetado, o sea, hay una impronta frente que también es como más temerosa, ¿cachai? Nosotros conocemos organizaciones grandes, muy grandes, y que, o sea, lo que menciona la Mili es así. ¿Mm? O sea, todavía existe esto y es muy de los 80, 70 o más, que como, claro, mira cómo se viste, cómo cuela, está provocando. ¿Cachai? Y eso genera, digamos, mucho. Evidentemente, uno igual se adecua un poco al ambiente laboral. O sea, ya Tenemos un encuadre sí, social. por supuesto. O sea, a mí me carga vestirme igual como salgo el fin de semana que cuando vengo a la oficina, pero porque soy yo y soy mañosa y me gusta cambiar de tipo de ropa. Pero uno dice, ok, uno encuadre. Obviamente no voy a venir con ciertas prendas de vestir, no se espera, tampoco estamos diciendo que vamos a venir, no sé, en traje de baño a la oficina, con short de pijama, qué sé yo, está bien. Pero ¿por qué dejamos de tener, o sea, códigos de vestimenta? Todo eso está enmarcado en lo mismo. Si yo tengo un programa súper robusto, que tiene un propósito, que tiene pilares, que tiene valores, que tienes líderes, una gobernanza, pero después mi comité ejecutivo no practica lo que predice, no me llega a ningún lado. Y peor aún, porque eso es un estado. ¿Y te ha tocado verlo en las empresas Un más montón. Sí, un montón. Y sí, somos súper inclusivos, estamos súper pro a, no sé, personas con discapacidad en nuestra oficina. Tenemos ajustes razonables. Llega y no, los baños no entran a cierres. Por más que haya normativas, que eso es un tema pelelacón. Pero además de eso, cuando pasa con organizaciones, o incluso públicas y privadas, que pueden tener todo esto súper robusto, pueden tener un comité ejecutivo que esté ahí, que suba al carro, porque, de nuevo, no todos los líderes son malos, que no queremos atar No, no es demonizarlo, ¿sí? No, y además que... No es lo que hay que decirlo, sí, eres tigres que no son. Sí, por supuesto, en todas las... Es verdad, o sea, Y además, lo peor de todo es cuando tienes todo esto internamente, no se practica internamente, no se vive, o quizás no lo tienes, pero de cara hacia afuera me vendo distinto. Ahí es el peor de los discursos. O sea, yo salir con una imagen de marca, empleadora o no, o es el producto o servicio, diciendo soy súper inclusivo, incluso las fotos que pongo en mis redes sociales tratan de abarcar la realidad más Lo heterogéneo. representativa, y vas para adentro y tienes la embarrada con tu gente. Porque la gente no lo vive, no se siente segura, no tienen espacios para conversar, no se sienten ellos mismos ellas mismas. Cuando pueden, tienen unas tasas de graduación tremenda, entonces si puedo me voy porque en verdad no estoy ni ahí con esta empresa. Eso es lo peor que tenemos. Porque no, impacta. Pues, es lo mismo que me pasa a ti, pues, cuando tú estás bien contigo misma, uno proyecta eso, plan. No se nota ni proyectos. Oye, les voy a pedir que se tomen un segundo para reflexionar la pregunta que les voy a hacer. Uno, o pueden ser 3, o pueden ser 5, o puede ser 0 también, pero les voy a dejar el espacio así. ¿Cómo se logra una verdadera inclusión? me está matando el negocio. Te van a cortar la cabeza. No, yo creo que no es una receta única. No es una talla que le queda a todo el mundo. Cada quien tiene que hacer de su espacio, de su propia realidad también y su intención, poco a poco, las iniciativas que se puedan, pero sin duda con convicción. Si nosotros tratamos de forzarlo, es como tratar de forzar un elefante dentro de una cajita de cristal. ¿Ese sería tu primer elemento en la receta? Como convicción. Sí. Sí, yo complementaría con tomar conciencia, más que tomar conciencia, sino que en realidad como darse el tiempo de conocer al otro. Súper importante eso para lograr, digamos, ese camino. Porque aquello también permite, más allá como de este espacio seguro, de poder opinar libremente, con respeto, pero también genera este sentido de pertenencia y que lo valora. Y que además se relaciona con algo que una pregunta que había planteado anteriormente y que nos fuimos por otro lado. Que tiene que ver con el tema de los beneficios. O sea, si yo estoy en un lugar cómoda, donde me siento valorada, donde además tengo una proyección, que eso es importante porque puedo sentirme valorada, pero voy a estar siempre en el mismo rol, un brillo, pero además yo tengo proyección, yo siento un sentido de pertenencia con ese lugar, lo defiendo,
Me siento orgullosa de trabajar ahí. Y eso sí, se nota. Y también tiene que ver eso con los beneficios, porque los beneficios cuando son orientados, digamos, y que eso tiene que ver con el sentido de conocer cómo se conforma la organización, es como... Es que ahí, claro, era lo que decía la Mili, que en el fondo arman estos dashboards o estos datos y de repente se dan cuenta que, uy, tenemos más gente, no sé, más joven o gente más vieja y no se dieron cuenta y hacen políticas de beneficios que no son acordes al personal. Entonces... Sí, además porque, ¿sabe qué? Es súper común que es una crítica que yo hago con responsabilidad a las organizaciones que les gusta mucho hacer encuestas. Muchísimo. Hagamos encuestas. Yo soy enemiga de las encuestas, de todo tipo, telefónica, de todo tipo. Pero, y eso también hay un agotamiento del colaborador que te preguntan porque no saben para qué. Es que eso y después como que guardar. Pero no sé, ¿quién no sabe para qué? ¿No saben ni los mismos que preguntan? ¿O los colaboradores? Sí, colaboradores, porque no les devuelven nada. Te preguntan 10 veces al año cosas distintas y después, ¿o qué quisiste con esto? Entonces no ven la vuelta. Y lo mismo, digamos, lo mismo áreas que organizan o que hacen la encuesta, después no utilizan los datos. No. O sea, lo que dijo la Miri es una radiografía perfecta, que se consulta, pero después, claro, preguntas, ¿cómo está tu fuerza? Ah, no, hice una vez hice un estudio de clima laboral. ¿Y dónde está? ¿Qué se hizo con eso? O sea, pensemos que eso es un instrumento que debe tener una utilidad. Sí. Y aquí estamos acostumbrados a hacer harto de estudio, harta encuestas y guardamos. Harto lo documental, pero eso debe ser disparado. Sí. Es una locura. A mí me pasó una vez hace tiempo en una empresa que tiene proceso productivo y... No puedo poner el lápiz puentes. Bueno, puede micrófono ni Creo, pero no es eso. Y sesgado con que empezaron a implementar su estrategia de diversidad, equidad e inclusión, además que afectos a la 21.015, que es la de que tienes que tener el 1% de tus personas dentro de tu fuerza laboral con al menos alguna discapacidad. Y obviamente no estaba cumpliendo, no cumplieron. Una fuerza laboral de 5.000 personas, tremendo. Súper sesgadas en decir, no, en el proceso productivo no pueden estar las personas con discapacidad, sesgadas en el pensar que todas las personas con discapacidad usan silla de ruedas o muletas o cosas, entonces complejísimo en términos de infraestructura. Y dijimos, hagamos una cosa, vamos a ir a hacer una encuesta, realmente, porque no tenía suficientes datos de su fuerza laboral. Y complejísimo el proceso porque tuvimos que ir in situ como en los años 80, con un papelito y empezar al señor, venga a responder la encuesta conmigo, porque muchos de ellos no eran usuarios digitales porque lo que hacían día a día, no, y a su día a día, la verdad, es que no necesitaban trabajar en un computador, porque trabajan en un proceso productivo, están en la planta, entonces está perfecto. Fuimos, hicimos, analizamos los resultados y nos dimos cuenta que en ese momento, de una fuerza laboral de aproximadamente unas 5.000 personas, 70 tenían discapacidad. Ni uno estaba registrado. Ninguno. Y todas estas 70 trabajaban en planta productiva. Wow. Entonces, se volvió el primer mito derribado. Sí. Te das cuenta que es mentira. Es mentira que no. Después empiezan a entrar a picar qué significan estas discapacidades. Obviamente, discapacidades. Había gente que no necesitaba nada. Porque en verdad una persona había tenido un accidente y se le había perdido un dedo de un pie. Le afectaba el equilibrio, tenía carnet de discapacidad, pero la persona en verdad podía ir a su trabajo. Claro, su ajuste era que tenía que tener zapatos de seguridad más livianos que el promedio, por ejemplo. ¿Y qué pasó en esa empresa en particular cuando tú llegas con este diagnóstico? Decir, oye, cuando rompes el mito, ¿qué es lo que genera de vuelta a los líderes? Los líderes del proyecto fue... partimos con eso, rompimos los mitos, empezamos a entender cómo funcionaban estas personas, dónde estaban, qué discapacidades tenían, en punto a la discapacidad, después entramos a aplicar en mujeres, extranjeros, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta, hicimos una política muy robusta, fue un proyecto que duró más o menos 3 años de implementación incluso, porque fuimos pasito a pasito, trabajando con ello. Eso es importante. Pasito a pasito. No puede ser como, oye, un mes. En un mes no se hacen las... No, nada. Pasito a pasito trabajándolo y la verdad es que fue completamente satisfactorio el día que salimos de este proceso y darnos cuenta que tienen un comité ejecutivo que quizás hoy en día no es un comité ejecutivo 50 y 50 en equidad de género, pero porque los roles tampoco lo permitían en ciertos momentos, porque también los líderes que son tremendos líderes, entonces tampoco la idea es forzar la diversidad y la inclusión para que sea un dolor de cabeza. Pero son una empresa que si tú me preguntas a mí, a nivel cultural, tienen una sustentabilidad tremenda. Y la gente se va para allá, a trabajar para allá, porque dicen, aquí la gente lo vive, lo pasa bien, lo tienen desmitificado, ya no es la moda, ya es parte de la cultura de la empresa. Y que además que es importante pasarlo bien donde uno trabaja. O sea, yo me quedé con la frase inicial, que bienestar en cada palabra,
Así O es. sea, qué importante es el tema también del bienestar, o sea, de lo mismo que estamos hablando. Hace un par de días yo estaba viendo o leí en algún lado, no, parece que vi la noticia, no me acuerdo. Pero que los premios Nobel de Economía hablaban de justamente la importancia de las organizaciones inclusivas frente a las que no lo son, cómo generan niveles mayores de bienestar y que cómo el bienestar se relaciona con la felicidad cuando, sin duda, eres más feliz, estás más pleno, eres más productivo. Y Sí, nosotros intentamos un poco, nosotros digo yo, desde Plaxis, se intenta plasmar un poco esa visión. Claro, uno dice, ya, pero es parte del producto, ¿no? Pero cuando en el caso de la tarjeta de alimentación, por ejemplo, el beneficio de la alimentación, cuando tú le entregas este beneficio a un equipo de trabajo, porque tú podrías decir, se lo dieron el sueldo, ¿cierto? Sí. Ya, pero hay una diferencia, porque lo legal, digamos. eso está, ¿no? Correcto, pero la diferencia está en la percepción del colaborador, uno, y dos, en la intención de la empresa. Yo no quiero esas 50, 100, lo que sea, para que tú lo gastes en un cigarro o en o un juguete, no. Yo quiero que tú te alimentes. Quiero que tú estés bien. Quiero que sepas que mi señal que te estoy dando Bienestar. es cuidarte, es salud. ¿Sabes? Y desde el otro lado, en las encuestas de Plaxi, efectivamente se percibe así. O sea, la gente que tiene el beneficio de la alimentación efectivamente tiene un bienestar mayor. Y una persona que está mejor alimentada es igual más productiva. Entonces, Un cuidado, o sea, tiene un montón de como hablábamos, líderes fríos o no, o sea, Comer, creo que dicen salía todo. a todo, a todo y un poquito de azúcar para acelerar el cerebro, para que el cerebro funcione bien respondiendo los correos que hay que responder de todas las personas que hay que responderle. Oye, ¿alguna experiencia, anécdota donde se haya reflejado este impacto positivo de implementar estas políticas? ¿Ustedes lo han visto en algún lado? Sí. No de forma inmediata, esto también yo creo que hay que señalarlo, es decir, no es como inmediatamente, porque tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿m? De poder entender y valorar, y ahí soy súper maja en eso, que puede ser como palabras súper comunes, que es como lo obvio, pero no es tan obvio, pues parece como dice en el sentido común, el menos común menos sentido. Absolutamente. Esto se relaciona con aquello. Entonces, si esperamos como tener un impacto, así como, listo, cambió como la imagen, no es así. Y si usted espera aquello, se va a sentir frustrado si esas son esa es su expectativa. No, esto es lento, pero es un camino lento pero seguro, ¿sí? Donde en realidad hay que tomar conciencia desde el punto inicial, dónde estamos, quiénes somos, como conocernos, y que no se trata de como una convivencia, digamos. No. Tiene que ver de lo que decía la Milis, como, quiero conocer cómo se conforma tu familia. Eso me habla a mí como colaborador de que te intereso. Y bueno, tiene un montón de beneficios. Mira, desde nuestra experiencia o desde mi experiencia, a mediano, largo plazo, sí, evidentemente tiene una valoración, sobre todo en el sentido de pertenencia de los colaboradores, de sentirse valorados, de verdad. Y eso, en el ámbito, digamos, más profesional o con profesionales mayores calificados, son más quisquillosos además. Sí. Ya no es como solamente la renta, sino que el lugar donde yo trabajo es importante. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros nos tocó hacer un análisis de puesto de trabajo, digamos, todo una selección y reclutamiento para incorporar una persona, un profesional con discapacidad de un alto cargo a una organización que era full moderna, así como, no, estamos, pero somos inclusivos. Lo primero que dicen, somos inclusivos, así como que se asustan. Ok. Y pasó todas las pruebas, digamos, todo, y él tenía una discapacidad relacionada con una discapacidad física y que en algunos aspectos, o sea, en algunos momentos del año, él tenía súper identificado que tenía crisis, por lo tanto ahí requería un bastón. Pero medidas de autocuidado, digamos, propia, digamos, sobre todo en una persona con discapacidad. Resulta que la organización tenía una alfombra gruesa, que impedía que el bastón se deslizara correctamente. ¿Cachai?
Y el candidato, ya por la carta de oferta y todo, rechazó Por la alfombra. por la alfombra, como una medida de autocuidado. ¿Mm? Entonces, ¿Y qué pasó ahí después? no, se fue a otro... a otro de antes. claro, Dios. era como sacar la alfombra de todo, porque Claro. no puedes decir, ok, voy a poner, digamos, o voy a decir, directo solo en tu piscina, es como la lengua de señas solo en los noticiarios. Sí, que es como que si unas personas no tuvieran derecho a entretenerse. Porque claro, solo los noticias, solo... Entonces, Y bien malas que son las noticias con Beckham. No es la parte más entretenida de la tele. claro, no lo más entretenido, pero parece que tuvieran solo derecho a eso. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de el tema de la accesibilidad. ¿Mm? En las organizaciones, lo importante que es. ¿No? Cuando uno hace una declaración, somos inclusivos, ojo. ¿Mm? Y uno pregunta, ¿y cuántas personas han contratado con discapacidad? No, ninguna, porque tenemos acá en la organización. Ya, entonces, esto no tiene varios elementos, varios componentes que hay que ir desarrollando. Oye, perdón, es solamente que se nos empieza a acabar el tiempo. Uno, cierto que siempre sí, ganas de quedarse pegados aquí. Basta. Sí, y bueno, desarrollando muchos puntos más, pero como para ir cerrando y concluyendo, imaginemos o pensemos en los auditores del podcast y todo, que están escuchando, aquellos, por ejemplo, que no saben, ¿con qué recomendaciones los dejamos a ellos para potenciar esta política, para potenciar el tema de diversidad e inclusión, para ponerlo en la mesa o, más que ponerlo en la mesa, hacerse cargo quizás desde el silencio? ¿Me entiendes? Mira, yo tuve un espacio hace un tiempo en una comunidad que me invitaron muy entretenida que se llama Mujeres al Volante. Y es una comunidad de mujeres que trabaja en industria automotora. Y estábamos conversando y me hicieron la misma pregunta. Y voy a responder exactamente lo mismo por si hay alguien que me está escuchando, no es por nada, pero es porque creo que es súper valorable. Lo que yo les diría, cualquiera que sea el cargo, cualquiera que sea la empresa, cualquiera que sea el nivel de madurez en el que se encuentren, atrévanse. Háganlo con convicción, atrévanse, den el primer paso. Incluso si es que yo soy recién llegado a la empresa, incluso si soy estudiante en práctica o si soy gerente general y no tengo idea. Porque no hay nada peor que esperar que lo haga el de al lado y tú quedarte de brazos cruzados y siempre decir, yo siempre lo quise o siempre lo tuve. Si nadie parte, nadie sigue. Sí, pero yo creo que además es importante como abrir la conversación, como que existan y se generen espacios de conversación al respecto. No tenemos que estar de acuerdo. ¿Mm? O sea, y eso lo brinda un ambiente, un espacio de conversación seguro. ¿Mm? O sea, yo puedo creer todavía que las personas con discapacidad podrá hacer el trabajo, ¿no? Bueno, decirlo, hay que romper esos mitos y eso lo único que podemos como intervenir es conversando, saber cómo piensa la otra persona. Todos tenemos sesgos, es una forma de defensa. Todas las personas nos despertamos y ejecutado, digamos, es una característica de ser humano. Pero para mí es importante conversar el tema. Atreverse y conversar es súper importante. Oye, muchísimas gracias a las dos. Feliz de que nos hayan acompañado en esta oportunidad. Me voy a quedar con algunos puntos que anoté mientras ustedes hablaban. El tema de que esto no es una política de corto plazo, esto se hace a largo plazo, en años, para que se vean reflejados los resultados. Y no estamos hablando de resultados productivos, que a la larga se van a dar naturalmente, ¿cierto? Sí. Por estos espacios, de que tiene que ser algo inherente, que tiene que ir acompañado de los compromisos de los líderes, de los comités ejecutivos y el del conocernos, conocer la fuerza laboral y conocernos nosotros entre personas para saber cómo son los de al lado con los que estoy compartiendo en el día a día. Así que, Emilia, Francisca, muchísimas gracias por acompañarnos en este Plaxi Talks, este capítulo número 8. Felices de haber podido recibir y empaparnos de sus conocimientos. A las personas que nos están escuchando también, los invitamos a seguirnos en redes sociales, a que comparten también este capítulo y por supuesto a esperar ya el próximo episodio de esta nueva entrega de Plaxi Talks. Muchísimas gracias. Gracias.